Aquí donde dice ciclo 1, ya vimos la conversación entre Elifaz y Job, ya vimos también Bildad y Job, ahora estamos con Zofar y Job, y con eso terminamos el primer ciclo y después continuamos todavía otro más. Son tres propiamente en este libro. Zofar es el amigo de Job que expresa en pocas palabras su sentir a la situación que está pasando Job. Pero las palabras, aunque son cortas y nada más son 20 versículos en nuestras Biblias, sin embargo es una crítica dura, es una crítica mordaz, es una crítica insensible a su amigo Job, y llega un momento a decirle que él pues es un hombre vano, es un hombre hueco. Así llega a decirle de una manera tan dura a Job, y lo confronta con la perfección de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, lo confronta con la perfección de Dios. Y obviamente, ¿quién puede salir bien parado? ¿Quién puede salir bien ante la perfección de Dios? Nadie puede alcanzar obviamente la perfección de Dios. Entonces, con eso lo confronta y hace notar que él pues está en mala relación con Dios. Le da un consejo, le da consejo a Job, diciéndole que si él busca a Dios con todo su corazón, que si él está dispuesto a desechar su pecado y aún a quitarlo de su propio hogar, entonces le vendrán cosas buenas. En el versículo 18 del capítulo 11 dice: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Esa es la manera como Zofar le está induciendo a Job según la solución. Pero ahora viene la respuesta. Ahora vamos a ver la respuesta de parte de Job hacia Zofar. Estamos en la última parte de este primer ciclo, ¿sí? Vamos a ver tres cosas en este capítulo, tres cosas. En el capítulo 12 vamos a encontrar primeramente ahora el reproche de Job hacia Zofar, porque no entiende su sufrimiento, no entiende el problema que está viviendo Job, y le está haciendo esa crítica tan dura, y ahora va propiamente Job a reprocharle a Zofar. Luego vamos a encontrar la prueba de la naturaleza. Le va a demostrar que en la naturaleza hay más sabiduría que la que tiene él y la que tienen sus amigos. Aún los mismos animales son más inteligentes y más sabios que esos amigos que están dándole un mal consejo. Ese es el argumento de Job, y termina en los versículos del 13 al 25 hablando de la sabiduría incomprensible de Dios. La sabiduría divina incomprensible, porque hay cosas que no entendemos de Dios. Hay cosas que Dios hace y no las entendemos, y que además hay situaciones que no las vamos a entender nunca, porque Dios es tan sabio, es tan perfecto, es tan alto, que nuestra mente tan pequeña, y aun cuando lleguemos al cielo, no vamos a poder entender toda la magnitud, toda la grandeza de la sabiduría de Dios. Entonces, Job le va a hacer ver a su amigo Zofar que la sabiduría que tiene, los consejos que le está dando, son nada en comparación con la sabiduría de Dios. Entonces, así están las tres partes del capítulo 12. El reproche a Zofar, luego la prueba de la naturaleza, y por último la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, pero que llega un momento a ser incomprensible, y ahorita lo vamos a ver. Bien, vamos ahora a la primera parte, vamos a entrar de lleno. Por favor, vamos a leer los versículos del 1 al 6 para ir entrando en materia de este capítulo, ¿sí? Vamos a los primeros versículos del 1 al 6. Les pido por favor que todos juntos leamos los primeros 6 versículos, y aquí vamos a encontrar el reproche que hace Job hacia su amigo Zofar. Todos juntos. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no puede decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se
que invoca a Dios y Él le responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada aquel que está en sus años. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. En estos 6 versículos vamos a encontrar que Job va a hacerle ver no solamente a Zofar, sino también a sus amigos que están ahí presentes, les va a hacer ver, en primer lugar, que se presumían de sabios. En el segundo versículo, vean ustedes, ciertamente vosotros sois el pueblo, es cierto, ustedes son de los ancianos, y con vosotros morirá la sabiduría. Esta frase, esta última frase, el segundo renglón del versículo 2 es un sarcasmo. Es decir, que Job les está diciendo: cuando ustedes mueran, se acaba la sabiduría, porque ustedes son los hombres sabios, ustedes son los inteligentes, ustedes son los que dan el buen consejo. Así es que el día que se mueran, ese día se acaba todo el consejo. Ese es un reproche de parte de Job, ¿sí? Porque lo que les ha estado diciendo desde Elifaz, después Bildad y ahora Zofar, ellos están presumiendo de ser muy sabios, de ser muy conocedores de Dios, de mucha teología, de mucha enseñanza, pero que todo eso no le ha ayudado a Job en nada. Ahora, eso no significa que no hayan dicho grandes verdades, sí, pero que no se ajustan a lo que está pasando en ese momento, no se ajustan a la realidad de lo que está viviendo Job. Por eso es que les está reprochando. Sí, como vimos la semana pasada y nos lo dijo nuestro hermano Aldo, hay ocasiones en que estas enseñanzas sí se adaptan a nosotros, pero cuando le fallamos a Dios, cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados contra Dios, y entonces sí se ajustan. Pero en este caso no. En el caso de Job no va de acuerdo esa enseñanza, porque la forma de vida de Job y lo que le estaba pasando no va en relación con él. Se trataba de un asunto en el cielo. Recuerden ustedes que en el capítulo 1 y 2, Satanás y Dios se estaban poniendo de acuerdo para hacer herir a Job. Y esto propiamente es una lucha espiritual que se estaba gestando en el cielo. Pero eso no lo entendían sus amigos. Ni siquiera Job lo entendía. Él era el objeto de todo ese sufrimiento, pero no entiende por qué está llegando a esta situación cuando él había hecho todo en su corazón para servir a Dios. Pero entonces le reprocha a sus amigos. Presumían de saber. Luego, fíjense en versículo 4. Vamos al versículo 4. Dice de la siguiente manera: yo soy uno de quien su amigo se mofa. ¿Qué es una mofa, hermanos? ¿Qué es una mofa? Una burla. Ustedes se están burlando de mí. Cuando le estaban diciendo, cuando le estaban dando consejos a Job, se podía observar, bueno, por la manera como lo expresa aquí Job, se podía observar una sonrisita muy discreta de parte de ellos, diciendo: pues este hombre que estaba tan consagrado, este hombre que servía a Dios, este hombre que buscaba todos los días a Dios, este hombre que era tan rico y que era bendecido por Dios, ¿ahora en qué condición está? Y se estaban burlando de él, porque al estarse burlando decían: aparentemente estaba viviendo bien con Dios, pero hay algo atrás, algo estaba pasando en su corazón, y de eso se estaba burlando. Por eso constantemente lo están atacando de que algo está en su corazón, algo le ha fallado a Dios, algo está mal en su vida, y por eso él está sufriendo ese tipo de circunstancias. La mentalidad de Elifaz, de Bildad y Zofar es que los justos siempre viven bien y los malos siempre viven mal. Esa es la mentalidad de ellos. ¿Pero es cierto? No. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros vivimos en la pobreza? ¿Y los narcos? Se dice que
no recuerdo del nombre, sí, ya me acordé, Pablo Escobar, el narco colombiano. Un día tenía tanto frío, es una historia verdadera, tenía tanto frío que tomó $1 millón y lo puso a fuego. Quemó $1 millón solamente para calentarse porque tenía frío. Fíjese bien, se dio el lujo de quemar $1 millón. Yo ya quisiera, no 1 millón, ya nada más quisiera $100 y se acabó. Pero hay gente así. Y la mentalidad de los amigos de Job eran: los justos siempre les va bien, y los malos siempre les va mal. Eso no es verdad. Por eso es que confronta Job la situación con los amigos, porque su razonamiento no es el correcto. Y entonces llega el punto de que se están burlando de Job. Ahora, vayamos a los versículos 4 y 5. Lo leemos otra vez, por favor. Versículos 4 y 5. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada, aquel que está a sus anchas. Fíjense bien estas palabras de Job. Está diciendo que la manera de pensar de ellos no va de acuerdo a lo que es la realidad de Dios, porque Job invocaba a Dios y había visto respuestas de Dios. Job había orado a Dios y Dios le había respondido, pero ahora que él necesita de Dios y que ha clamado a Dios, fíjese bien lo que dice en el versículo 4 en el segundo renglón. Tercer renglón: con todo el justo y perfecto es escarnecido. El justo y perfecto es escarnecido. Ahora, ¿eso va con la mentalidad de ellos? No. Pero eso es lo que le está pasando a Job. Y eso no solamente le pasa a Job, le pasa a muchas personas que aman a Dios y que viven correctamente y sufren. ¿Sí? Sufrió Daniel. El profeta Daniel sufrió el profeta Isaías, sufrió el apóstol Pablo, sufrió el Señor Jesús. Claro que sí, y no eran justos. Entonces, parece una contradicción la mentalidad de los amigos de Job. Veamos en qué situación están llegando. Entonces, lo que Job está diciendo es que ignoran el plan de Dios. Ustedes no saben lo que Dios está haciendo. Y los consejos que me están dando, sus consejos no sirven. Ahora vamos a todavía. Versículo 6. Fíjense bien lo que dice en el versículo 6. Lo leemos también todos juntos. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Fíjense bien, a los malos les va bien. Lo que está diciendo aquí Job, le pasó el mismo problema que tiene aquí Job de no entender por qué los malos les va bien, es el mismo problema que tenía Asaf en el Salmo 73. Vayamos por favor al Salmo 73 para que veamos que es una lucha espiritual en muchos hombres de Dios. Vayamos al Salmo 73 por favor y veamos los versículos del 1 hasta el versículo 9 para que veamos que esta situación aparece también en este salmista. Salmo 73 versículos del 1 al 9. Vamos a leerlo todos juntos por favor. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Pasan trabajos como los hombres mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. Fíjense bien qué problema tan
que gana bien, que comen bien, tienen casa, se van de paseo, se van de vacaciones, están en Cancún en Semana Santa, en fin de año se van a Puerto Vallarta, y nosotros luchando y luchando y luchando. ¿Y qué pasa? Parece contradictorio. Y por eso el salmista Asaf decía: tuve envidia de esa gente, porque yo buscando a Dios y sirviéndole, pues en qué condición estoy. Y estos que hablan en contra de Dios, hasta le va re bien. A Ana Ruth le tocó visitar a él este día, y hubo un festival del Día de las Madres ahí en el reclusorio, y dice: ahí estaban dos narcos organizando la fiesta, vestidos de lo mejor, ropa de calidad, ropa de lujo, ahí como si nada, tranquilamente, viviendo felizmente. Y así es. Y muchos hijos de Dios sufriendo en el trabajo, luchando todos los días, pidiéndole a Dios que les ayude a salir de sus problemas. Y esta gente tranquilamente. Fíjense bien, por favor, regresamos a Job capítulo 12, y dice en el versículo 5, fíjense bien, versículo 5: aquel cuyos pies van a resbalar, se refiere a Job, que va a caer, y dice: es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas, de aquel que está a sus anchas. ¿Quién está a sus anchas? El hombre malo. Está a sus anchas, viviendo a su manera, felizmente, mientras que el Hijo de Dios está sufriendo. Y así pasa. Parece una injusticia, ¿verdad? Parece como que, bueno, entonces, Señor, ¿vale la pena servirte? ¿Vale la pena seguir en tu camino? ¿Vale la pena sufrir y dar nuestra vida para ti? Un día el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, nosotros te hemos seguido y le hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar? Así le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesús: lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar? ¿Sufrimiento? ¿Que nos crucifiquen? ¿Que nos pase lo mismo que a ti? ¿Eso es lo que vamos a ganar? Bueno, a veces nuestra mentalidad humana nos traiciona, pero el Señor Jesús hace ver y le hizo ver a Pedro que ganaremos mucho más de lo que nos imaginamos. Y Job estaba pasando por esta situación. Claro que para esto necesitamos reforzar nuestra comunión con Dios para poder entenderlo, porque de buenas a primeras no. Todos quisiéramos tener seguridad, todos quisiéramos que nos fuera bien. ¿Quisiéramos tener enfermos en la casa? No. ¿Quisiéramos tener deudas en la casa? No. ¿Quisiéramos tener problemas serios en la casa? No. Pero a veces llega. Y Dios sabe por qué. Y ahora vamos aquí, fíjense bien lo que hace Job. Les presenta una prueba de la naturaleza. En primer lugar a Sofar, pero también a sus amigos. La prueba de la naturaleza, ¿sí? Vamos a los versículos del 7 al 12. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Del 7 al 12. Todos juntos vamos a leer este pasaje. Dice así. Estamos en Job 12, 7 al 12. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ellas te enseñarán. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con este ejemplo, Job le está diciendo a su amigo Sofar que la sabiduría que aparece en los animales, así lo presenta Job en ese momento,
es mucho mejor que la sabiduría que ellos tienen. Fijémonos aquí. Menciona las bestias, aves del cielo. Cuando dice la tierra, no es la tierra como planeta, sino tomando en cuenta que está hablando de los animales, son los animales de la tierra. Animales de la tierra, los peces. Ellos son más entendidos. Los animalitos son más entendidos a veces que el hombre. Por ejemplo, déjenme, y nosotros lo sabemos perfectamente. ¿Quién es más fiel? ¿Un hombre o un perro? Es un perrito, fíjense bien. Hay una película de un perrito que fue fiel a su amo, que hasta se murió cuando falleció o desapareció su amo o murió su amo, él también. Y así ocurre con muchos animalitos, sí. Son más entendidos, aunque ellos no entienden, no conocen el sufrimiento humano, no entienden lo que pasa al ser humano, pero tienen un conocimiento especial que Dios les da y saben que Dios les da la vida. Ellos saben que Dios les da la vida. Por ejemplo, los pájaros en la mañana, ellos están cantando. ¿A quién le cantan? A Dios. Los animales se despiertan y de alguna manera le están dando gracias a Dios por el nuevo día. Son más entendidos. Les voy a presentar lo que investigué acerca de los animales. Por ejemplo, fíjense, bueno, ahí hay una gran cantidad de animales, pero fíjense bien lo que investigué. Veamos esto. Sí. Según los informes de investigaciones científicas, ratas, comadrejas, serpientes y ciempiés abandonaron sus hogares y se dirigieron a zonas seguras varios días antes de un terremoto destructivo. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo supieron estos animalitos que iba a haber un terremoto? Abundan las pruebas anecdóticas de animales, peces, aves, reptiles e insectos que muestran un comportamiento extraño desde semanas hasta segundos antes de un terremoto. Sin embargo, el comportamiento fiable antes de los eventos sísmicos todavía no ha sido confirmado por la ciencia, pero así reaccionan los animales. Fíjense bien, otro ejemplo más. Pero no son los únicos que causan el efecto del tiempo. Los grillos que suelen modificar su canto en función de la temperatura ambiental, y los elefantes pueden detectar sonidos de baja frecuencia que los oídos humanos no pueden percibir, lo que les permite saber cuándo se avecina una tormenta, incluso a más de 200 kilómetros de distancia. Fíjense bien, entonces ellos están al pendiente y saben lo que va a ocurrir en un momento dado. Bien, ahora todavía más. En el mar, los tiburones también son buena muestra de cómo advierten los cambios en la atmósfera. Pueden predecir la llegada de un huracán, en concreto los de puntas negras, así son tiburones de puntas negras, que se desplazan hacia aguas más profundas donde se sienten más seguros, cuando el órgano sensorial conocido como línea lateral, que se extiende desde su cabeza hasta su cola, le permite detectar ciertos cambios en la presión atmosférica. Es decir, que ellos están más al pendiente de eso, ¿sí? Se dice que cuando hubo el temblor de 1985 aquí en México, personas del campo observaron que las gallinas inmediatamente buscaron refugio antes del temblor. O sea, los animales están más al pendiente, son más entendidos. Es lo que está diciendo Job. Los animales son más entendidos que uno. Miren, nosotros cometimos el mismo error, el mismo pecado, y cosa que un animalito comete un error, se le disciplina y ya no vuelve a cometer el siguiente error. Son más inteligentes en ese sentido. Esa es la prueba que pone Job. Fíjense bien, vamos a ver otra vez lo que dice en el versículo 7. En efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellos te lo mostrarán. Habla la tierra, los animales de la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar lo declararán también. Ellos son más inteligentes en ese sentido porque perciben lo que va a ocurrir. Si hay un incendio, ellos se dan cuenta y empiezan a correr. Si hay una tormenta, ellos lo perciben.
pero nosotros no percibimos eso, no nos damos cuenta, caemos en muchos errores. Y qué situación tan crítica. Fíjense bien, dice Isaías, veamos lo que dice Isaías capítulo 1 y en el versículo 3. ¿Sí? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Miren qué contraste. Miremos qué contraste. Así lo dice el profeta Isaías. Los animales entienden más a su dueño de lo que nosotros entendemos más a nuestro dueño que está en los cielos. ¿Qué situación tan complicada y contraria? Entonces, lo que Job está diciendo es, la sabiduría de ustedes es una sabiduría que realmente no llena, no edifica, no es la sabiduría correcta, no es la que viene de Dios, es su propio razonamiento, es lo que ustedes piensan, lo que aprendieron allá en la calle, lo que vivieron en sus casas, lo que encontraron por ahí en las plazas, pero no es la sabiduría que llena, no es algo de Dios. Y miren qué contraste. Y ahora, aquí viene el siguiente pasaje. Los versículos que van desde el 17, perdón, desde el 13 hasta el 25, ahora viene la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios es una sabiduría ahora aquí incomprensible. Vamos a ver, vamos a leer, por favor. Vamos a leerlo de esta manera. Hermanas, ustedes comienzan el versículo 13, nosotros el 14 y nos unimos en el 25. A ver, empiezan ustedes, hermanas, con el 13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que llega y el que hace raro. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva el habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el círculo de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tiendas como tinieblas sin luz y los hace errar como borrachos. Fíjense bien qué cosa tremenda. Parece a veces contradictorio la manera de obrar de Dios. ¿Sí? Parece que cuando uno va bien, caminando bien con Dios y sirviéndole, de momento se viene todo para abajo. Y empieza a haber pruebas, empieza a haber luchas, cuando debería, desde el punto de vista humano, haber éxito. Veamos aquí entonces. En la sabiduría de Dios, Él controla absolutamente todo. Él no se le pasa nada a Dios. Todas las leyes del universo, todo lo que pasa en la naturaleza, todo lo que pasa aún en los seres humanos, está bajo el control de Dios. Si Dios permite que a veces el impío, el pecador, el hombre malo triunfe sobre el justo, es porque Dios tiene el control y Él sabe por qué. Para nosotros es incomprensible, para nosotros es una injusticia, para nosotros es algo que pensamos que Dios está actuando mal, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, fíjense bien en el versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, y suyo es el consejo y la inteligencia. Y esa inteligencia y ese consejo y esa sabiduría y ese poder son perfectos en Dios. No hay ninguna imperfección, no hay ninguna mancha, no hay algo equivocado en Dios. Una vez estaba platicando con una persona y dice, creo que Dios se equivocó conmigo. No, Dios nunca se equivoca, jamás se equivoca. Y en otra ocasión un hermano está diciendo, es que
es que parece ser que como que yo me caí de la mano de Dios. Nunca te vas a caer de la mano de Dios. Si Dios te tiene en sus manos, nunca te va a soltar. A Dios no le pasa como a nosotros de que se nos cae el niño de la mano. Eso no ocurre. En Dios no pasa eso. Dios es todopoderoso. Él controla todas las cosas y por eso debemos estar con plena satisfacción, seguridad y adoración a nuestro Dios, porque pase lo que pase, aún situaciones que son malas, aparentemente en nuestra vida diaria, en el trabajo, donde estemos, Dios tiene el control. Si en la fábrica ocurre un accidente, aún así Dios tiene el control. Él sabe por qué. Y de alguna manera Dios va a ayudarnos a salir triunfantes. ¿Sí? La segunda cosa es que controla a los poderosos. ¿Sí? Aquella gente que es muy sobresaliente en el mundo, aquellos que tienen renombre, aquellos que son la gente más importante y que salen en las revistas y los periódicos, Dios los está controlando. Como controló a Nabucodonosor. Un día Nabucodonosor salió muy orgulloso a ver su palacio, a ver su ciudad y empezó a decir: esta es la ciudad que yo edifiqué. ¿Y qué le pasó? Se convirtió como en un animal comiendo pasto, ¿sí? Porque Dios tiene el control. Y veamos, por favor, dice de la siguiente manera, veamos este pasaje, por favor, aquí en lo que leímos. Dice versículo 17: Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Trastorna a los poderosos. Hay gente que dice: no, yo no necesito de Dios. No, yo tengo inteligencia, yo tengo influencia, yo tengo poder, yo tengo dinero. No necesito de Dios. Miren, va a llegar el momento en que todo eso se le va a esfumar. Dice en el versículo 19: Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Podemos ver hacia atrás en la historia. Un día aquellos hombres poderosos se creyeron superiores a Dios. ¿Y dónde están ahora? Están 3 metros bajo tierra, están en la tumba. ¿Y qué sucedió con todo lo que hicieron? Un día los Beatles llegaron a Nueva York. Cuando eran muy famosos los Beatles, llegaron a Nueva York, dijeron: somos más famosos que Jesucristo. Unos años después asesinaron a John Lennon en Nueva York. Fíjense, qué tremendo. Sí. Entonces, Dios controla a los poderosos. Dios conoce lo profundo del mundo. Veamos versículo 22, dice: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra del mundo. O sea, Dios controla el mundo. Y por último, maneja a las naciones. Fíjense bien, hermanos, versículos 23 al 24, al 25. Él multiplica las naciones y las destruye. ¿A dónde está Roma? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio babilónico? ¿Dónde están los egipcios? ¿Dónde están los aztecas? ¿Dónde están los incas? Ya no están. Nada más están sus ruinas. Quedaron ahí los vestigios. Pero un día Dios los levantó, ahora los destruyó. Y fíjense bien, todavía dice: esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo, es decir, por un desierto sin camino. Yermo es desierto, por un desierto sin camino. Así ocurre, Dios tiene el control de todo. Y miren, vamos a ver esto. Hay preguntas que no se pueden contestar. Hay preguntas. Isaías nos hace unas preguntas muy tremendas. Veamos en este pasaje, por favor. Isaías 40, ahí están los versículos 12, 13 y 14, 25. Veamos estas preguntas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Dios. Pero nosotros. ¿No? ¿Y los cielos con su palmo? Están lanzando naves al espacio para tratar de encontrar los misterios del universo.
apenas están llegando a una puntita de alfiler del universo, porque es tan enorme. Y dice aquí el pasaje: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas y collares. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para hacer avisar? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿A qué pues me haré semejante o con qué me compararé? Dice el Santo, dice Dios. ¿Con quién vamos a comparar a Dios? Son preguntas incontestables. No podemos comparar a Dios porque Dios es tan grande, tan infinito, tan majestuoso, tan glorioso, que ni siquiera tenemos idea de todo lo grandioso que es Dios. Entonces, al confrontarnos con esa sabiduría de Dios, quedamos pequeños, quedamos malos. Y los amigos de Job estaban tratando de interpretar o dar su versión de la sabiduría de Dios cuando estaban errados. Y fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pablo, lo sabe muy bien, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Lo que estaban diciendo era una locura. ¿Cuándo podemos entender las cosas de Dios? ¿Cuándo podemos entender su sabiduría? Pues en este versículo dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le escribirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, cuando llegamos a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y la naturaleza de Cristo entra en nuestra vida, empezamos a entender el propósito de Dios. Y eso no a la perfección, sino vamos entendiendo poco a poco. Dice aquí, fijémonos acá, dice este pasaje de Romanos capítulo 11, versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable es decir que ¿cuándo vamos a llegar a la profundidad de todo eso? Nosotros empezamos nuestra vida espiritual en la conversión y aquí viene la trayectoria de nuestra vida y vamos a la perfección, pero en toda esa trayectoria nos van pasando cosas que no entendemos en el propósito de Dios. Pero Dios sabe por qué. Porque arriba de todo esto está el control providencial de Dios. Dios va actuando de una manera muy especial. Las alfombras persas son las alfombras más costosas en el mundo. Quien tiene una alfombra persa, pues tiene una joya, porque cada alfombra es una obra maestra. Pero las personas que trabajan con las alfombras ponen en el telar los hilos y van colocando uno tras otro cientos de hilos, que pareciera que todo es una maraña de hilos sin forma, sin sentido. Y cosa muy curiosa, porque los tejedores o tejedoras de las alfombras persas lo van haciendo por el lado de al revés, porque no van por el lado del frente, sino por el lado de al revés. Y van colocando los hilos y los hilos, hasta que por fin llegan a colocar el último hilo. Cuando le dan la vuelta a la alfombra, entonces llegan a ver la obra maestra. Y es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Ahorita hagan de cuenta como que estamos al reverso de la alfombra y nos están pasando sufrimientos y calamidades y situaciones difíciles y adversidades y nos duelen y nos afectan. Pero un día Dios va a dar la vuelta y se va a ver su obra perfecta. Y entonces va a ser una cosa grandiosa. Porque como dice el apóstol Pablo, vamos a llegar a la estatura. ¿De quién? Del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Miremos, ¿sí? Dice el Señor Jesús, que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. ¿A cuáles niños? Los niños espirituales. A los niños espirituales, a los niños humildes,
a los niños que se quebrantan, a los niños que desean hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y terminamos con este pasaje, porque veamos que en Cristo está todo lo grandioso para nuestras vidas. Dice de la siguiente manera este pasaje de Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del ministerio, déjenme leerlo así, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, que aunque nos pasen situaciones críticas, lamentables, lloremos, suframos, Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como nuestra esperanza de gloria. ¿Y cuándo va a terminar esa esperanza? Hasta que lleguemos al cielo, porque hasta ahí se va a terminar la esperanza, porque veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estemos en esta tierra, hermanos, debemos de mantenernos firmes y mirar que Dios tiene un propósito grandioso. Pobre de Job, que en ese momento no entendía. Y tristemente por los amigos de Job, que estaban dando sus propias versiones de la vida cuando ni entendían nada. Pero ahora nosotros somos privilegiados porque a través del Señor Jesucristo Él nos ha dado ese propósito grandioso que poco a poco lo vamos a ir conociendo y se va haciendo cada vez más realidad en nuestras vidas. Que Dios nos ayude y nos sostenga. Preguntas, comentarios.